Todo lo que hacemos tiene un efecto en el cerebro. Daphne Bavillier. Violentos o no, los videojuegos de acción y de disparos tienen un objetivo primordial: divertir. Pese a haber estado creados sin otro fin, permiten a sus adeptos mejorar ciertas habilidades relacionadas con su cerebro y percepción. En este capítulo de Redes, la neurocientífica Daphne Bavillier explica a Eduard Punset sus hallazgos en torno a este tipo de videojuegos y sus posibles aplicaciones en campos como la educación o la rehabilitación de pacientes. También en este programa, Elsa Punset nos enseñará a aprovechar los beneficios y limitar los posibles riesgos de las tecnologías y soportes digitales que hoy inundan nuestras vidas. Daphne, es fantástico saber, gracias a ti, que los que juegan a videojuegos obtienen mejores resultados que los que no juegan a videojuegos. ¿Pasa esto con todos los videojuegos o solamente con algunos? ¿Es general esto? Me has planteado una muy buena pregunta. Nuestro estudio demuestra que los distintos videojuegos tienen efectos diferentes en el cerebro. Puedo contarte más sobre el trabajo que hemos realizado. Los juegos que hemos analizado no son el tipo de juegos que creerías que son buenos para el cerebro. A primera vista se trata de lo que llamamos juegos de disparos y acción. Si vuelves a casa y te encuentras a tu hijo de 12 años jugando a uno de ellos, lo primero que te vendrá a la cabeza no es: mira qué bien, mi hijo está persiguiendo zombies o monstruos, ¿verdad? Preferirías que hiciera sus deberes de matemáticas. Sin embargo, al estudiar estos juegos, hemos descubierto que repercuten de un modo profundamente beneficioso en varias habilidades distintas, como por ejemplo la agudeza visual o la capacidad de prestar atención. Es decir, en varios aspectos de nuestro razonamiento cognitivo. Por eso hemos empezado a interesarnos muchísimo por estos juegos. Queremos comprender qué componentes de estos juegos provocan todos estos cambios positivos, y así podremos aprovecharlos y crear juegos que estén específicamente diseñados para la rehabilitación de pacientes, por ejemplo tras un ictus, o bien para fines educativos. Se estima que en el 2009 se vendieron en Europa unos 250 millones de videojuegos, una cifra equivalente a unos 8.000 millones de euros. Para el 2012, se prevé que las ventas de videojuegos a escala mundial generarán unos 55.000 millones de euros de beneficios. Esto sin tener en cuenta los juegos de móviles y tabletas. La industria coge fuerza, incluso más que la del cine. Por ejemplo, la segunda entrega de Call of Duty Modern Warfare generó 550 millones de dólares a los 5 días de su lanzamiento, en el año 2009. Más del doble de lo que recaudó la película Avatar de James Cameron a los pocos días de su estreno ese mismo año. En Europa, un cuarto de la población mayor de 15 años juega a videojuegos, según una encuesta del 2010 realizada en 18 países por la Federación Europea de Software Interactivo. Más de la mitad de los jugadores tiene entre 16 y 29 años. Casi un tercio entre 30 y 49 años, y un 9% supera los 50. ¿Jugamos demasiadas horas? Un 76% de los aficionados europeos invierte menos de 5 horas a la semana en videojuegos de entretenimiento, aunque un 8% reconoce dedicarle más de 16 horas semanales. ¿Nos aíslan los videojuegos? Depende. Un 58% de los padres y madres aficionados juegan con sus hijos y lo hacen a menudo a petición de los niños. Asimismo, muchos aficionados juegan con amigos o interaccionan con otros mediante juegos online. ¿Y qué pasa con los que no juegan?
Según la encuesta, el 41% no lo hace por falta de tiempo. El 23% porque cree que los videojuegos son para niños. El 9% por parecerle aburridos. Y el 7% por considerarlos violentos. En cambio, el principal motivo para jugar es la diversión. Así lo confirmaron el 61% de los jugadores encuestados. De hecho, al margen de que algunos juegos se vendan con otras finalidades como estimular nuestra inteligencia o mover el esqueleto, la industria los crea primordialmente con el objetivo de divertir. Y en particular, los videojuegos de acción en los que hay que reaccionar adecuadamente y cuanto antes a todo tipo de estímulos inesperados, no tienen otro fin que el entretenimiento. Pero ahora, estudios como los de Daphne Babelie están revelando que este tipo de videojuegos también pueden contribuir a mejorar ciertas habilidades. Daphne, hay algo que me preocupa a mí y a la mayoría de la gente. Me refiero a los juegos repletos de disparos y los juegos bélicos. Hubo uno en concreto llamado, creo, Call of Duty Black Ops, que salió hace un año y medio o así. Después de un solo mes de práctica, resulta que se había jugado durante 68.000 años en el mundo como conjunto. Vaya, resulta casi aterrador pensar en el impacto que un juego bélico como ese puede tener o tiene. ¿Es eso perjudicial? Como sabes, todo lo que hacemos tiene un efecto en el cerebro. Lo que comemos influye en el cerebro y, de hecho, la tecnología es un poco como la comida. Los distintos tipos de alimentos surten efectos diferentes. Comer chocolate no nos afecta igual que comer zanahorias. Con los videojuegos y las tecnologías pasa lo mismo. Por otro lado, planteas una cuestión que tiene que ver con la violencia. No sabemos si la violencia del juego es importante para los cambios positivos que se han observado, pero puedo darte un ejemplo de cómo utilizamos ahora estos juegos en pro de algo bueno. Descubrimos, durante nuestra investigación, que las personas que eligen jugar a este tipo de juegos tienen más agudeza visual. Ahora mismo corriges tu visión con gafas, ¿verdad? Es una manera de corregir la visión. Te aseguras de que la imagen que se envía a la parte posterior de la retina sea un poco más clara y corriges cualquier distorsión óptica de los ojos. Sin embargo, lo que hemos demostrado es que los juegos de acción, como por ejemplo Call of Duty, van un paso más allá. Consiguen entrenar la corteza visual y el resto del cerebro para mejorar la imagen y la información que se envía desde la parte posterior de los ojos al cerebro. Y los utilizamos, por ejemplo, para tratar pacientes con poca visión, pacientes que padecen ambliopía. También se denomina ojo vago. ¿Y esto quiere decir? Significa que el ojo es correcto y normal, pero sin embargo el cerebro, durante el desarrollo, ha recibido información inadecuada de uno de los ojos, ya sea por culpa de un glaucoma o de una desviación, y como consecuencia de las malas señales recibidas en fases tempranas del desarrollo. El cerebro ahora está mal configurado y el ojo que tenía problemas se ha ido debilitando cada vez más hasta que queda completamente anulado. El paciente pasa a tener un solo ojo funcional en lugar de dos. El caso es que ahora sabemos que se puede reentrenar a las personas para mejorar la visión del ojo amblíope, incluso en adultos. Ya sabes que hay un gran dogma en el campo de la neurociencia según el cual existe un periodo crítico para la visión. Y cuando finaliza, después de la adolescencia, ya no puede hacerse nada porque la plasticidad se ha perdido. Pero pese a eso, podemos recuperar la plasticidad, incluso en la edad adulta. He leído en algún lugar que decías que gracias a esto se puede, por ejemplo, detectar la letra pequeña que de otro modo no se vería, o que se puede definir la diferencia entre las tonalidades de gris, más gris, menos gris. Así que imagino que puede ser muy útil, pero de verdad que no importa si lo hacemos a través de videojuegos violentos o no violentos. ¿No tiene importancia en función de la violencia?
No sabemos si la violencia es lo importante, pero sí sabemos que los juegos que funcionan mejor son los de disparos repletos de acción. En el laboratorio procedemos de la siguiente manera. Primero estudiamos a los que juegan a juegos de acción y los comparamos con los que no juegan a este tipo de juegos. Las tareas que has mencionado son tareas que los científicos que estudian la visión utilizan en el laboratorio todo el rato, ¿sabes? Se trabaja con un conjunto de tareas algo extrañas, que no se utilizan en la vida diaria, pero que nos permiten medir exactamente la visión de los participantes. Tras estudiar a varias personas en el laboratorio, hemos demostrado que los que eligen jugar a juegos de acción consiguen mejores resultados que los que no. Pero eso no es todo. Nuestro objetivo es crear nuevas herramientas para rehabilitar a los pacientes o ayudar en la educación. Y debemos asegurarnos de poder trabajar con alguien como tú, que no juega a videojuegos, conseguir que juegue a videojuegos y mejorarle la visión. Por eso hacemos estudios de entrenamiento. Estudiamos a personas que normalmente no juegan a videojuegos. Les hacemos pruebas antes de empezar el experimento y luego les asignamos aleatoriamente a un grupo que debe jugar a juegos de acción y a otro grupo que debe jugar a un juego de control con otro tipo de dinámica de juego. Lo que vemos es que en los que han tenido que jugar a videojuegos de acción, como Call of Duty, ellos aprenden. Mejoran más la visión que los que han jugado a los juegos de control. Vamos a ponerte a prueba. Lee atentamente las siguientes palabras y pronuncia en voz alta el color con que están escritas. ¿Qué tal? La respuesta correcta debería haber sido rojo, verde, negro y azul. ¿Lo has hecho bien? Otra prueba. Fíjate en estos 3 puntos azules. Intenta seguir la trayectoria de los 3 a la vez y no perderlos de vista. ¿De qué color era el punto del interrogante? ¿Azul? ¿Amarillo? Era amarillo. ¿Acertaste? Si eres aficionado a los videojuegos de acción, es posible que tu respuesta en ambos ejercicios haya sido más rápida y acertada que una persona no interesada por estos juegos. De hecho, pruebas como estas, con elementos que distraen nuestra atención y nos dificultan la respuesta, son muy útiles para cuantificar ciertas habilidades relacionadas con la atención, la visión o algunos procesos cognitivos. Mediante ejercicios similares, el equipo de Daphne Bavelier está constatando que estas habilidades pueden mejorar con los videojuegos de acción. Para ello, los científicos reclutan a voluntarios jóvenes, jugadores de videojuegos de acción y no jugadores. Los jugadores participan en un experimento basado en la práctica de estos videojuegos. Es decir, invierten unas pocas horas a la semana, durante algunas semanas, a matar zombies, perseguir extraterrestres o combatir contra todo enemigo viviente. En cambio, los voluntarios del otro grupo no juegan durante ese periodo y si lo hacen, no es con videojuegos de acción, sino de estrategia, sociales, rompecabezas. Pasadas unas semanas, ambos grupos regresan al laboratorio para realizar pruebas parecidas a las que hemos visto. En los más de 20 estudios de este tipo publicados por el equipo de Bavelier, los jugadores de videojuegos de acción muestran una mejora de las habilidades puestas a prueba, comparado con el grupo de no jugadores. Así, los jugadores reaccionaron más deprisa a los estímulos y situaciones de conflicto. Mostraron una mayor agudeza visual, siendo más capaces de extraer información y detectar más deprisa los objetivos dentro de un conjunto. Además, revelaron una sensibilidad a los grises más elevada. Es decir, detectaron mejor las sutilezas de las sombras en un entorno de niebla. La atención a sus objetivos también fue mayor. Se distrajeron menos por la información no relevante de las pruebas. Asimismo, fueron más rápidos para cambiar de tarea y tomar decisiones. Bavelier sostiene que estas mejoras podrían ir más allá de los videojuegos de acción
y ser útiles en ciertas actividades de la vida cotidiana como conducir, o contribuir al aprendizaje y a la rehabilitación de ciertos pacientes. Una cosa que las madres comentan mucho es la multitarea, la realización de múltiples tareas simultáneamente. ¿Se puede mejorar este tipo de acción? ¿O quizá no tenga mucho que ver con los que juegan a videojuegos? ¿Pueden servir para mejorar estas capacidades? Los videojuegos modifican el cerebro. Una de las principales ventajas de los juegos de acción en las que siempre insistimos es que mejoran la visión, pero resulta que también modifican toda la red, todo el sistema de atención. En el cerebro hay varias estructuras cerebrales que son importantes a la hora de orientar la atención, como la corteza parietal, mantener la atención durante un rato, como la corteza prefrontal, o suprimir los elementos de distracción y no desconcentrarse fácilmente, como cuando una hoja de papel sale volando y todos los niños se quedan mirándola, muy a pesar de los profesores. Hay que eliminar las distracciones. Constatamos que dicha red es mucho más eficaz en las personas que juegan a juegos de acción. De hecho, podemos demostrar mediante imágenes del cerebro que los que juegan a videojuegos de acción suprimen mejor las distracciones. Se les da mejor ignorar todo aquello que no es relevante para la tarea que desempeñan. Desviarlo. Se les da mejor no divagar y mantenerse concentrados. ¿Es verdad que depende del tipo de juegos a los que se juegue y que eso determinará la cantidad de información sensorial y la cantidad de atención que se puede prestar? Te voy a dar un ejemplo. Nuestra investigación demuestra que jugar a juegos de acción es bueno para la atención. De hecho, si medimos la atención de los niños o adultos que juegan a videojuegos de acción, constatamos que su capacidad de atención es buenísima. Sin embargo, hay otra investigación que iniciaron en Stanford unos colegas míos para estudiar a las personas que usan muchos dispositivos tecnológicos distintos. Por ejemplo, el iPad a la vez que el Facebook y a la vez el reproductor de música. Los estudiantes recibían pequeños cuestionarios donde se les preguntaba: ¿usas muchos elementos multimedia a la vez o no? Y luego se formaban dos grupos, uno con los que afirmaban usarlos mucho y otro con los que no los utilizaban tanto. Después volvían a estudiar el control de la atención y el control ejecutivo. Pues bien, por mucho que los que utilizaban mucho la tecnología y realizaban múltiples tareas tecnológicas a la vez creyeran que tenían muy buena atención y muy buen control, resulta que los resultados que obtuvieron en las pruebas de laboratorio fueron pésimos. Por tanto, no hay nada puramente intuitivo que podamos saber sobre cómo afectará la tecnología al cerebro. Hay que ir al laboratorio y medirlo. Es la única manera de saberlo. Es fascinante, es increíble, ¿no? El darse cuenta de la importancia que los videojuegos tienen o pueden tener en la vida en general. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de utilizar los videojuegos para la educación, para los sistemas educativos? Sabemos que lo mejor para aprender, la mejor manera de aprender, es asegurarse de que el que aprende lo haga a un nivel que siga resultándole estimulante, pero que le permita comprender lo que está pasando. Vygotsky, por ejemplo, acuñó la noción de zona de desarrollo próximo, que es la zona en la que el alumno debe encontrar interesante la tarea. Tiene que resultarle un poco difícil, pero no demasiado. Estás mencionando algo que creemos que es extremadamente importante. Me refiero a la mezcla entre entretenimiento y conocimiento. Llevo toda la vida enseñando y he descubierto al final del periodo de docencia que como no seas capaz de entretener a tus alumnos, no podrás enseñarles nada de nada. Entretenimiento y conocimiento van juntos. Deben querer aprender. Esa es la clave. Tal vez no sepan que quieren aprender, pero se comportarán de un modo en el que quieran aprender. No se trata de acumular muchas horas de práctica. El mejor factor determinante es lo que llamamos práctica deliberada, es decir, que el niño elija jugar al ajedrez en lugar de ir al cine con los amigos.
Lo importante es que sea una elección por parte del que aprende, que prefiera esa actividad a otras actividades. Es realmente un aspecto fundamental de la motivación. Y los videojuegos son fantásticos. Como decías antes, atraen a muchas personas que quieren jugar. Imagínate que pudiéramos enseñarles matemáticas a los niños porque quisieran jugar. Porque quisieran jugar. ¿A qué sería maravilloso? Es algo en lo que realmente debemos trabajar y la tecnología nos abre muchas puertas para lograrlo. Juegos son un elemento más de todo el abanico de nuevas tecnologías que han invadido nuestra vida cotidiana. Han revolucionado nuestra manera de comunicarnos, de conectarnos, de aprender y también de entretenernos. Con los videojuegos potenciamos la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad que todos tenemos y que hay que ejercitar como un músculo para aprender y adaptarnos a los cambios que nos rodean desde la niñez hasta la vejez. Estas tecnologías están aquí para quedarse, así que ¿cómo podemos aprovechar sus posibles beneficios y limitar sus peligros? Sin duda, los más expuestos y familiarizados con las nuevas tecnologías son los más jóvenes, los que llamamos nativos digitales. Y a los adultos nos puede preocupar el impacto que esto tiene en sus vidas. Vamos a verlo. Parece casi impensable, pero los niños y jóvenes pueden estar haciendo los deberes, escuchando música o chateando con el móvil y hacerlo todo al mismo tiempo. Y además pueden hacerlo bien, aunque a la mayoría de adultos les resulte complicado centrar la atención en varios puntos a la vez. Y es que sabemos que el uso inteligente de los ordenadores y videojuegos fomenta nuestra capacidad para hacer varias cosas al mismo tiempo. Es lo que llamamos el efecto multitarea. ¿Qué prefieres, helado o espinacas? En realidad, Internet y las nuevas tecnologías son como ese helado de espinacas. Te permiten unir los beneficios de las espinacas con el sabor tentador de un helado. Y es que podemos aprender cosas útiles disfrutando. ¿Te apetece probarlo? ¿Quiere probar un poco de helado de espinacas? ¿Qué te parece? Bueno, está mal. ¿Ah? Bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Bien? Yeah, exactly. Very healthy. Very healthy. Estamos viendo algunas ventajas de las nuevas tecnologías, pero ¿conocéis sus posibles efectos negativos? ¿Sabéis cómo podemos evitarlos o compensarlos? En el caso de los videojuegos hay una relación clara entre jugar a videojuegos violentos y un aumento de los pensamientos agresivos. ¿Pero tiene la culpa la tecnología? ¿O cómo utilizamos nosotros esa tecnología? Vamos a ver a qué jugamos. Disculpa, hola, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, quería saber si te gustan los videojuegos. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? Pues de todo en general, de deportes, de rol, de acción. Sobre todo deportes y motor. A mí me gustan más los de acción, los de tiro y tal. ¿Qué clase de videojuegos te gustan? De estrategia, los que están conectados online, multijugador. Sí. Son mis preferidos. Pues de deporte, sobre todo el fútbol. Generalmente juego a fútbol. ¿Juegos violentos te gustan? No es que me gusten, pero me gusta jugar contra mis amigos porque hay esta competencia que a ver quién gana y quién no. Deportivos, de deportes.
De hecho, un estudio reciente muestra que aunque el 97% de los jóvenes juegan con videojuegos, los 3 videojuegos más populares no son violentos, sino que tienen que ver con carreras, estrategia o deportes. Existen miles de tipos de videojuegos que pueden potenciar diversas habilidades, como por ejemplo la velocidad a la cual pensamos. Jugar te puede dar buenos reflejos mentales. Lo dice la neurocientífica Daphne Babelier, el efecto de los videojuegos en el cerebro es parecido al del vino en la salud. Hay que elegir bien y con moderación. Otro peligro de un uso inadecuado de las nuevas tecnologías digitales es la falta de empatía. La empatía es nuestra extraordinaria capacidad de ponernos en la piel del otro, de sentirlo. Pero una de las cosas que nos puede impedir conectar con los demás es la falta de atención. Para conectar y comunicarse con los demás, necesitamos prestarles atención, fijarnos en ellos. Solo tardamos décimas de segundo en reaccionar ante estímulos evidentes, pero necesitamos entre 6 y 8 segundos para sentir determinadas emociones, como por ejemplo la admiración. Si pasas de largo a toda velocidad, tu cerebro no se involucra, estás desconectado. La soledad es un sentir, un estado psicológico que tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con los demás. ¿Sabías que la tendencia actual es a reunirnos menos y a tener menos relaciones de confianza? Tal vez por ello, medidas como la escala de soledad de la Universidad de California muestran que el sentimiento de soledad crece dramáticamente en nuestra sociedad, sobre todo a medida que envejecemos. Empecemos con algo básico. Recordemos cómo hacemos amigos, cómo conectamos. En resumen, hay que equilibrar el uso de las comunicaciones digitales con el contacto físico y emocional con los demás. Desde hace 2 décadas, la tecnología nos ofrece la posibilidad de no desconectarnos nunca. La paradoja es que en estos tiempos de comunicación instantánea padecemos mucha soledad. Podemos aspirar a ser individuos autónomos en busca de libertad, pero no podremos escapar al hecho de que también necesitamos el amparo y el afecto de los demás. No es magia, es inteligencia emocional. Me gustaría saber en qué parte del universo estamos.